Les invito, mis queridos hermanos, que puedan abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, los versos 14 al 27. El título del sermón de esta mañana es Llamados a servir con integridad. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Ser íntegros. Uno como persona no puede ver la integridad en, en la habitación, en su hogar, en la intimidad con Dios. Solamente Dios puede ver esa integridad. Entonces, en esta mañana queremos, queremos ver lo que el libro de Josué tiene preparado para nosotros. Al estar leyendo el libro de Josué, imaginé palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras así de fuerza para mis hermanos. Y me encontré con un muro. Primeramente me confrontó bastante, ¿verdad? Porque el profeta Josué nos da unas palabras de exhortación, ya en los últimos tiempos de su vida, y una palabra fuerte de exhortación, y esa palabra que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, en esta mañana. Gracias. Dice el libro de Josué, el capítulo 24, versos 14 al 27, lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, al que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Jesús hizo un pacto con el pueblo el mismo día, y le dio estatutos y leyes de Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Fuerte Josué con sus palabras, ¿verdad? Recordemos, mis queridos hermanos, para analizar un poco el contexto, ¿verdad? El libro de Josué se estima que se escribió entre los 1400 y 1370 años antes del Señor Jesucristo. Eh, el libro de Josué está dirigido al pueblo que ya estaba conquistando parte de la tierra prometida, ya estaba ahí, ya pasó por toda esa tribulación, ya pasó por toda esa generación que por 40 años vagó por el desierto, y se estaba levantando una generación que realmente estaba temerosa de Jehová, pero todavía no estaba completo, todavía no estaba completo.
El pasaje del capítulo 24 del libro de Josué, mi querido hermano, nos exhorta a que de manera diligente podamos nosotros servir al Señor, de manera íntegra, como creyentes. Presentarnos, al Señor sin mancha es la mejor manera que nosotros podemos servirle a Él. No presentarse o no servirle al Señor de manera diligente, mis queridos hermanos, pueden traer consecuencias catastróficas a nuestras vidas. Entonces, en esta mañana me gustaría compartir con ustedes 3 exhortaciones que nos deja Josué y una advertencia de cómo como creyentes tenemos que servir al Señor. Entonces, la primera exhortación es dedicación de servir a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Les pido que me puedan acompañar a volver a leer del verso 14 al verso 15. Tengo una traducción aquí que la NBI, que es una traducción un poco más sencilla, dice: por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pues debe ser una clara declaración de cómo un creyente tiene que servir, o cómo un hijo de Dios tiene que servir al pueblo. Y es imperativo Josué en decir eso. Es imperativo Josué en decir que cuando nosotros como creyentes asumimos un compromiso y el compromiso nos gusta, ¿nosotros qué le ponemos? Le ponemos ganas, le ponemos ánimo, le ponemos ímpetu. Porque de alguna u otra manera nosotros buscamos un fin. Esas mismas ganas, ese mismo ímpetu que nosotros tomamos cuando cuando asumimos un compromiso y queremos lograr un objetivo, ese mismo ímpetu es lo que Josué le está diciendo al pueblo que pueda tener. Mis queridos hermanos, vivir una vida íntegra como creyentes no es fácil. Ser íntegros, podemos ser íntegros fácilmente aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero ser verdaderamente íntegros en la intimidad con Dios es lo que marca la diferencia. Porque nosotros como creyentes podemos reflejar el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, amor, mansedumbre, templanza. La palabra dice que contra tales cosas no hay ley. Pero el único que puede juzgar nuestra integridad 100%, ¿quién es? Es Dios. Es el único. El servicio en la obra de Dios, mis queridos hermanos, es como el atleta que corre una carrera con obstáculos. Los obstáculos es totalmente independiente al objetivo, a la meta. Porque un atleta cuando tiene que correr una carrera de obstáculos, tiene que mantener una velocidad constante, tiene que tener la coordinación necesaria para poder sortear los obstáculos y no echarlos, y tiene que llegar lo más rápido posible para poder cumplir un buen tiempo determinado. ¿Por qué traemos a colación, mis queridos hermanos, el ejemplo del atleta? Porque el pueblo perdió el foco del servicio al Señor, de su dedicación al Señor y de su fidelidad al Señor. ¿Y qué seguía trayendo al pueblo? Los ídolos de sus antepasados. El pueblo salió de Egipto, conocemos varios puntos o varios ejemplos, varios milagros por los cuales pasaron, pero Josué les sigue exhortando a ellos: dejen sus dioses ajenos, dejen sus tradiciones pasadas. Es importante y es el momento que puedan enfocarse en servir a Dios con una vida íntegra en todas sus áreas. Dice el libro de Salmos, capítulo 56, verso 13, lo siguiente: tú pues has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Podemos tropezar una vez, una segunda vez, capaz una tercera vez, pero una cuarta y quinta ya deberíamos de saber ya. Deberíamos evitar ese problema. Pero si nosotros dependemos de nosotros mismos, vamos a seguir tropezándonos día tras día. Es lo que le pasaba al pueblo. Por eso el pueblo
no podía dejar de lado todos sus dioses, no podía dejar de lado todas sus tradiciones, porque no tenían una vida dependiente de Dios, no le servían a Dios en todas sus áreas. Si nosotros leemos el versículo 14, mis queridos hermanos, parece que el apóstol, parece que Josué se contradice en decir, sirvan a sus dioses, no importa, pero él hace una declaración firme como líder de hogar. Más mi casa y yo serviremos al Señor. La historia del pueblo de Israel, mis queridos hermanos, es una historia no solamente de esclavitud, sino de una esclavitud en idolatría. De esa esclavitud ellos venían adorando. Ellos no comprendían, no entendían y no querían reconocer que el Dios verdadero era el que ellos le estaba librando. El pueblo perdió el foco de servirle a Dios de una manera diligente. Pero ¿qué dice Josué? Yo voy a servir a ese Dios que nos sacó del éxodo y en el cual yo puedo ver los milagros todos los días. Yo voy a servir a ese Dios de forma íntegra. Mis queridos hermanos, tu vida diaria va a reflejar tu condición de creyente actual. Tu testimonio va a reflejar esa condición. Pareciera que nosotros tenemos a un Dios el cual extiende su mano todo el tiempo y está para bendecirnos, está para cuidarnos, está para guiarnos. Pero nuestro Dios demanda algo, demanda una entrega completa a Él. 100% a Él y exclusivamente a Él. Y aquí va un mensaje dirigido a los cabezas de hogar. Josué comprendió y entendió cuál era su rol verdaderamente como cabeza de hogar, como padre de familia. Porque en la última parte del versículo 15 habla él de que más mi casa y yo serviremos al Señor. Él se puso como ejemplo. Él juntó a los líderes de las diferentes tribus para confrontarlos y decirle a ellos, dejen ya de jugar con eso, dejen ya de jugar con esas cosas que se van a quemar. Es momento que se pongan las pilas y les sirvan al Señor. Pero algo interesante que tenemos que notar, mis queridos hermanos, es lo siguiente. El pueblo se creía víctima. Pobrecito el pueblo. Pobrecito nosotros fuimos esclavos. Pobrecito nosotros salimos por el desierto. Pobrecito nosotros vagamos. En todo tiempo, el pueblo de Israel se sintió de menos. Y sale una pregunta. ¿Así nos sentimos nosotros, pobrecitos? ¿Así de hipócritas nos sentimos nosotros con todas las bendiciones que el Señor nos da a nosotros? En hacernos pobrecitos todo el día, teniendo en cuenta que tenemos al Dios Todopoderoso caminando en nuestra mano todo el tiempo. No. Sentirnos pobrecitos, mis queridos hermanos, es el resultado, y ojo con esta palabra fuerte, de deleitarnos en el pecado. Sentirnos pobrecitos, mis queridos hermanos, conlleva a no asumir la responsabilidad de las consecuencias y empezar a buscar culpables, buscar responsables y no hacernos nosotros responsables por nuestras propias acciones. Eso es lo que el pueblo necesitaba. Por eso el pueblo no podía servir a Dios en todas las áreas de su vida. Muy fácil es tirar las responsabilidades y camuflar la verdad. El pecado que me agobia, no puedo dejar el pecado, no puedo salir. Mi querido hermano, mi querida hermana, con todo el amor del Señor, uno no gana puntos por trabajar en la obra del Señor. Tenemos que diferenciar bien la corona de vida preparada para nosotros y la corona de justicia como habla la palabra, con el deber que tenemos todo creyente de servir con una vida íntegra en cada área de nuestras vidas. Este fue un mensaje directamente a los cabezas de hogar, pero también tiene que ser un claro ejemplo para la familia. Si nosotros somos como el pueblo, que empezamos a poner excusas y nos hacemos pobrecitos todo el tiempo por las situaciones que estamos pasando, analicemos por qué estamos pasando por esa situación. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden. Y veamos cuál es el resultado
Cuando empecemos a darnos cuenta de que el problema somos nosotros, de que el problema no es Dios. La última parte, cuando Josué hace esta exhortación al pueblo, el pueblo responde, no. Nosotros no vamos a servir a los dioses ajenos. Nosotros vamos a servir al Dios de Israel. Dice el verso 16 y 17 hasta el 18. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todos los que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor. La segunda exhortación que nos deja aquí Josué es tener una plena convicción del Dios a quien servimos. Josué, mis queridos hermanos, vuelve a preguntar al pueblo, ¿realmente ustedes conocen a este Dios? Y el pueblo declara, ¿qué declara el pueblo? Todo lo que Dios hizo por ellos a lo largo del tiempo, desde su esclavitud hasta la entrega de la tierra prometida. El propósito de Josué se cumplió, confrontar al pueblo, para que puedan ellos darse cuenta y él esté seguro de que la postura que ellos tenían era seguir a Dios y conocer a Dios. Ellos conocían al Dios por el testimonio y por la historia que había pasado el pueblo. Pero esta nueva generación que se levantó, por más que ya estaban entrando a la tierra prometida, seguían teniendo esos dioses. La afirmación que ellos estaban haciendo, mi querido hermano, era una afirmación correcta, pero Josué ni necesitaba estar seguro de que lo hacían de corazón. Ahora yo le hago una pregunta a mis queridos hermanos, primeramente me lo dice a mí. Si no le conocemos al Dios que adoramos, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que estamos llenos de Él? Vuelvo a preguntar. Si no sabes cuál es el Dios que adoras, ¿cómo te puedes considerar que estás lleno de Él? Hay una frase bastante interesante de Spurgeon que dice, Dios no te llenará, Dios no nos llenará hasta que seamos vaciados del yo. El peor enemigo de uno mismo, ¿quién es? Uno mismo se suele decir, ¿verdad? Mis queridos hermanos, tener una plena convicción del Señor necesariamente va a tener que hacer que te puedas humillar. Sí o sí. ¿Qué es lo que nos aleja de una vida de bendición? ¿Qué es lo que nos aleja de una vida de relación con Dios? Es nuestro ego. Somos nosotros mismos, mis queridos hermanos. Cuando nosotros podamos comprender y entender que realmente no le conocemos a Dios, cuando nosotros podamos asumir que conocemos solamente la punta del iceberg de lo que realmente es Dios, y clamemos y le digamos al Señor, Señor, no te conozco, me humillo ante ti, por favor, dame la oportunidad de que te conozca. Ahí va a ser el punto donde realmente el Señor va a empezar a trabajar en tu vida. Porque, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, volvemos un poco a la parte de la historia, tuvo que deambular por 40 años. ¿Por qué? Porque hubo una generación que hizo lo malo delante de Dios y no reconocieron todo el favor que hizo Dios por ellos. El libro de Números, capítulo 32, verso 12, empieza con una palabra muy fuerte que considero personalmente y para los hermanos, no quiero recibir esta palabra. Dice, el furor del Señor se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que pasó toda aquella generación que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Perdieron el foco, mis queridos hermanos. Perdieron el foco en Dios. ¿Y qué le valió eso a esa generación? Una vida. Escucharon sobre la promesa de una tierra prometida y no pudieron
no pudieron llegar, no pudieron, ese sueño anhelado que tenían, no lo conocieron. ¿Por qué? Simplemente por la dureza de su corazón. Mis queridos hermanos, nuestra comunión diaria con el Señor no se limita a los devocionales diarios, a la reunión de oración, no se limita a activar en la iglesia, no se limita a eso. Hacemos eso para la gloria y honra de Dios. Genial, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, es momento de que nosotros no hagamos iglesia, es momento que seamos iglesia. Son dos cosas diferentes. Nosotros venimos los domingos aquí, nos congregamos en la iglesia, pero una cosa diferente es ser iglesia. Y ser iglesia, ¿dónde tenemos que ser? Afuera, con aquellas personas. ¿Qué pasa, mi querido hermano, si nosotros no somos iglesia aquí? Si dentro del templo, cuando nos reunimos, no somos iglesia, ¿cómo nosotros vamos a pretender ser iglesia en un mundo corrompido, en donde la depravación es bien vista, en donde lo correctamente ético y moral es anticuado? Mis queridos hermanos, reconocer al Dios de Israel, comprender y entender quién es verdaderamente el Dios de Israel, no es llevar una vida someramente cristiana, no es una vida llevar con un cristiano light, es un cristiano comprometido con el Señor. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad que podamos ser iglesia afuera todo el tiempo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque esa es la única manera de poder dar un buen testimonio a aquellas personas que están afuera. Porque si vos sois iglesia dentro de la iglesia y afuera no sois iglesia, ¿cómo uno podrá hacer luz en medio de un mundo que está tan corrompido y es tan oscuro? No podemos. Josué, mis queridos hermanos, esperaba que el pueblo realmente entendiera y tenga esa plena convicción de que Dios verdaderamente era su Dios. No que esté declarando o por declaración, por tradición o por presión, sino por una verdadera convicción. El tercer punto de la exhortación es reconocer mi posición en el servicio. Mis queridos hermanos, siempre se dice el servicio es un don, ¿verdad? Nuestro referente, ¿quién es? Cristo. Cristo vino a servir. Yo no tengo el don de evangelista, pero la palabra dice que tenés que evangelizar. Yo no tengo el don de discipulado. Mateo 28 dice que tenés que ser discípulos. Jesucristo mío fue el ejemplo de servicio. No, ese no es mi don. Tenés que servir. Tenés que servir, mi querido hermano. Dice el verso 20 en adelante. Entonces Josué dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor. Imagínense, mis queridos hermanos, una vez el pueblo dice: sí, Dios es nuestro Dios. Una segunda vez: sí, Dios es nuestro Dios. Y Josué le vuelve a decir: ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. No tolerará las rebeliones y pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les traerá un desastre. Lo destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Verso 21. Pero el pueblo insistió: eso jamás pasará. Nosotros solo serviremos al Señor. El pueblo de Israel era incapaz de buscar a Dios, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque lo quería hacer por sus propios medios. No tenían esa confianza plena en el Señor. Ante la primera prueba ya titubearon. Señor, nos sacaste, vimos los milagros, pasamos por el mar, abriste el mar en dos. ¿Ahora qué vamos a comer? Duda. Ahora cayó maná del cielo. ¿Ahora qué vamos a tomar? O sea, proveyó el agua. Entonces, constantemente, el pueblo de Israel
puso primeramente sus necesidades antes de poner su confianza plena en aquel dador alegre, en aquel que provee todo. Mis queridos hermanos, no podemos nosotros pretender poner condiciones para servir al Señor. No podemos. El servicio del Señor tiene que ser del corazón. Josué comprendió bien eso y entendió bastante bien. En el contexto, como habíamos mencionado anteriormente, en el contexto en que se escribió el libro de Josué, ellos estaban ya viendo la tierra prometida, ya les faltaba conquistar una pequeña parte, pero ellos aún no seguían con sus tradiciones paganas, seguían con sus cosas de afuera, seguían con el materialismo. ¿Por qué? Porque su dependencia de Dios no era plena. El líder dijo lo siguiente: Jehová no tolerará sus rebeliones. Si ustedes abandonan al Señor y siguen a dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les traerá un desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno. Si la bondad de Dios sea directamente proporcional a nuestra fidelidad, estamos fritos. Gracias a Dios no lo es. La bondad de Dios es infinita. La bondad de Dios es abundante. Pero una cosa, sí, mi querido hermano, es lo siguiente. Eso no nos exime de ser disciplinados. Eso no nos exime de ser corregidos por Dios. Porque recordemos que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué traemos a colación esto, mis queridos hermanos? Porque tenemos que hacer una siguiente pregunta. Nos hemos puesto a pensar, mis queridos hermanos, ¿cuán tolerante es Dios cuando le servimos a nosotros con un corazón no arrepentido? Podemos servir, a Dios le podemos servir de miles de maneras, aquí en la iglesia o trabajando. Podemos servir afuera, como dice la palabra, cuidando a los niños, cuidando a los ancianos, cuidando a las viudas. Pero si lo hacemos con un corazón no arrepentido, ¿de qué nos sirve? Podemos darnos cuenta de que nuestra posesión en servicio es a expensas de nuestras necesidades, de nuestros problemas y de nuestra condición. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que no podemos decir, yo no puedo servir porque tengo este problema, porque estoy pasando por esta situación. Porque es a expensas. Porque el servicio es una entrega completa al Señor, poniendo mis necesidades a un costado y asumiendo las necesidades de otros antes que las mías. ¿Quién hizo eso? Cristo. Y hay otros muchos ejemplos en la palabra. Capaz, mi hermano, podríamos decir que hablamos de un Dios y no tiene coherencia lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque siempre queremos orar a un Dios comprensible, a un Dios amoroso, a un Dios que nos mima. Yo soy su hijo mimado, yo soy su hija mimada. Pero nos olvidamos de todos los otros atributos de Dios. Que es un Dios de orden, un Dios santo, un Dios justo. Nos acordamos de un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso nomás. Pero nos olvidamos de lo otro, que engloba la esencia de lo que realmente es Dios. Si vos, mi querido hermano, tenías un concepto de que Dios te mima tanto, que siempre va a cubrir tus necesidades, tengo a pincharlo así. Primera Samuel 12:24 dice lo siguiente: pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Con qué autoridad puedo yo servir si no confío y no tengo la plena convicción de que Dios va a hacer eso? Hoy por hoy, mis queridos hermanos, no vamos a ser nosotros destruidos por el Señor por no servir. No va a caer fuego del cielo por no buscarle.
No va a suceder una catástrofe por nuestra manera de vivir. Pero mi querido hermano, estemos seguros de que nosotros vamos a ser disciplinados por el Señor y no vamos a estar recibiendo todas las bendiciones que Él quiere para nosotros. Por eso decíamos anteriormente, el enemigo de uno mismo, ¿quién es? Uno mismo. Somos nosotros los que paramos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la plena confianza que Él pueda hacer la obra. El yo del ser humano es bastante fuerte, mi querido hermano. A la carne le gusta que se le aplauda. A la carne le gusta que sea reconocida. Pero qué mayor beneficio, mis queridos hermanos, que ser reconocido como un obrero fiel por parte del Señor. Y para que uno pueda ser reconocido como un obrero fiel de parte del Señor, tiene que entender y comprender el concepto de lo que es lo que es servir. Y el concepto de lo que es servir es lo que habíamos mencionado anteriormente. El menor, el que sirve menos, o sea, parafraseando lo que dice la palabra, el último que sirve será el primero. Sirvamos, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda decir lo que dice Mateo 25:1. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondrá a cargo de muchos más. Ve a compartir tu fidelidad con el Señor. O la versión Reina Valera dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La mayor recompensa que podemos nosotros tener del Dios Altísimo es ser reconocido como siervos fieles. Esto solamente se dará si reconocemos, mi querido hermano, cuál es nuestra posición de servicio delante de Dios y delante de los hombres. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Al que poco se le da a demandar sobre eso. Si Dios te dio esto y sos fiel en esto, gloria a Dios. Si Dios te da muchísimo y no sos fiel en todo eso, cuidado, el Señor te va a demandar eso. El servicio, mis queridos hermanos, es una entrega completa de amor a Dios con una convicción de que Él nos va a dar la recompensa. Y volvemos a lo que dice el pueblo. El pueblo dijo, jamás pasará, nosotros serviremos al Señor. El pueblo volvió a declarar una convicción plena de que Dios iba a ser el que le iba a guiar. Y Josué habrá dicho, bueno, ya está, ya el pueblo ya comprendió, ya entendió de que es el Dios a quien yo sirvo, a quien yo creo. Ya no le voy a martirizar al pueblo. Josué replica y con algo muy fuerte. Y no es que le dice al pueblo, gloria a Dios porque ustedes reconocen que Dios es un Dios justo, un Dios bondadoso. No, Josué le da una advertencia a ellos y con eso cierra. Una advertencia, y este es el último punto. Una advertencia por no cumplir el pacto con Dios. A nadie le gusta ser advertido. A nadie le gusta ser corregido. A nadie le gusta ser exhortado y muchas veces, y mucho menos disciplinado. Pero cuando la exhortación es con amor, cuando alguien viene y te dice, hermano, podemos mejorar en esto, es diferente. Dice Josué 23 en adelante. Josué respondió, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Le vuelve otra vez Josué a decir al pueblo eso. Y el pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Entonces, verso 25. Aquel mismo día Josué reafirmó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem le dio estatutos y leyes.
registró todo el libro de la ley. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces dijo al pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que digan falsedades contra Dios. Una vez más, Josué le vuelve a encarar al pueblo de que es momento que se salgan de sus ídolos, y para que recuerden este momento, voy a tomar esta piedra y esta piedra va a ser un testigo. ¿Y por qué una piedra? O sea, ¿por qué Josué utilizó un objeto inanimado, que es una piedra, y puso sobre la encina, puso ahí a modo de recordatorio al pueblo? La piedra, mis queridos hermanos, si nosotros analizamos el contexto bíblico, es reconocida por su dureza, por su consistencia y a lo que puede conservarse a lo largo del tiempo. Ese ejemplo de la piedra, mis queridos hermanos, era para que el pueblo pueda conservar en sus mentes el pacto que Dios había hecho con ellos. Porque la piedra no se puede destruir. La piedra capaz erosiona, la piedra capaz se rompe, pero permanece a través del tiempo. Josué quiere darle una advertencia a ellos de que si ustedes declaran esto, esta piedra va a hablar. Y en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, para que una acusación sea válida, tendría que haber uno, dos o tres o más testigos. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, verso 15, que nos relata lo siguiente: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Josué agarró una piedra. ¿Por qué? Porque el pueblo comprendió y entendió el significado de esa piedra, mi querido hermano. El ejemplo que estaba dando Josué. Si nos hacemos una pregunta, ¿acaso una piedra puede hablar? Si lanzamos esta pregunta a la congregación, ¿ya vieron alguna vez una piedra hablar? No, pero el relato bíblico dice que un burro habló. Recuerda, mi queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a los fariseos. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 19, verso 40. Y dice: si estos callaran, ¿quiénes van a clamar? Las piedras. La piedra es un referente, y hay varios textos que apoyan el uso de la piedra como un elemento de reconocimiento de pacto, mis queridos hermanos. La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿cuántas piedras nosotros necesitamos para reconocer de que vos como creyente sos luz, sos santo y sos apartado? ¿Cuántas piedras necesitas? Nosotros tenemos una piedra grande con 66 libros, mi querido hermano, que nos demuestra el amor de Dios y el pacto que Él hizo con nosotros. Josué quería dejar en claro que el compromiso que ellos asumieron ese día, el compromiso que vos asumís como creyente, lo tenés que cumplir. Y ese compromiso tiene que ser visible. Y la palabra de Dios tiene que ser el reflejo de ese compromiso que nosotros asumimos. El pueblo de Israel estaba comprometido con lo que representaba esa piedra. Pero aquí vemos dos cosas importantes y con esto cerramos. La piedra era un símbolo de que el pacto de Dios se iba a cumplir, cueste lo que cueste. Eso comprendieron ellos. Y lo segundo es que el pueblo no titubeó en reconocer que Dios era el Dios verdadero. ¿Por qué?
porque conocía a su Dios. Y esta plena convicción que tuvo el pueblo es lo que Dios nos demanda hoy. No seamos, mis queridos hermanos, no lleguemos a ser como el hijo pródigo. El creyente necesita una transformación de alguna u otra manera. De alguna u otra manera, muchos pasamos por esa situación, por ese fango lodoso, eso quedarte en lo peor de lo peor. Y Dios te restaura y Dios te levanta. Pero Dios espera que le sirvas íntegramente y los busques, mi querido hermano. ¿De qué manera? Que puedas reconocer tu posición de servicio, que tengas una plena convicción de quién es Dios y que puedas dedicar a Dios en todas las áreas de tu vida. Para concluir, cuando más llegamos a reconocer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, más fácil va a ser humillarnos a Él. Mucho más fácil. Más fácil va a ser servir a los demás sin poner pero, ni por qué, ni para qué. Mi querido hermano, servir íntegramente a Cristo nos lleva a un conocimiento y a una plena entrega de Dios. Capaz, esos dioses que tenían, esos dioses que el pueblo aún tenía, lo hacían tropezar. Y le costaba a ellos abandonar esos dioses. ¿Por qué le costaba abandonar? Porque aún seguían deleitándose en los deseos de la carne, en los deseos pecaminosos. Y no querían afirmar su fe plenamente en Dios. Hoy, mi querido hermano, el libro de Josué nos confronta, plenamente a servir a Dios. Y hoy es momento de soltar todo aquello que nos aleja de Dios. Hoy es. No vaya a esperar a mañana. No vaya a esperar en las próximas horas. Hoy. Para que nosotros podamos decir con autoridad y con mucho amor, más mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.